Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Vamos a hacer un análisis, vamos a comentar y hacemos una exposición de lo que es el Evangelio. Y vamos a analizar las palabras del señor Fabián Liendo, el cual dice que la salvación es por medio de las obras, de llevar la cruz, de llevar una vida sufrida, de ser otro Cristo, etc. Todo lo que la serpiente le propuso a Eva. Dijo: no moriréis, sino que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos, conociendo el bien y el mal, y seréis como Dios, o sea, seréis otro Cristo. El punto acá es el pecado que condenó al diablo, que es querer ser otro Cristo. Ese es el punto. Mediante las obras, querer ser otro Cristo. Porque dijimos que Cristo, la deuda se paga, o la justicia se justifica por medio de obras. Dijimos, la fe que a mí me salva delante de Dios es por medio de las obras de Cristo, o por medio de la obra de Cristo. Ya lo expliqué muchas veces que yo, para ser salvo, necesito obras, pero mis obras son imperfectas. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecto, porque soy una criatura, porque soy un hombre extraído de la tierra. Entonces yo necesito obras perfectas para ser justificado y ser salvo delante del Señor. Esas obras perfectas las tiene Cristo. El punto a analizar son las obras. Las obras son las que justifican mi fe delante de Dios y delante de los hombres. Aquí el punto es la mezcla que hay entre la justificación de mi fe delante de los hombres y la justificación de mi fe delante de Dios. Ese es el punto. Entonces, ¿qué hace el Evangelio diferente? Como dijo Pablo, es un evangelio porque él estaba refutando, Pablo, a los judaizantes, diciendo que ellos tenían un evangelio diferente, diciendo: está bien que crean en Cristo, pero tienen que cumplir con toda la ley. Es lo mismo que dice este señor. Él dice: está bien que creas en Cristo, pero tenés que hacer obra para completar tu salvación. Lo que enseña el señor Liendo no es otra cosa que la doctrina católica romana, solamente que está disfrazada. Es un evangelio, como ya lo hemos dicho muchas veces, es un evangelio diferente que se apoya en las obras, se apoya en el hombre para ser salvo. Ya lo que expone aquí en este video. Cuando yo no le digo a la gente cuál es el costo de ir en pos de Jesús, estoy formando un montón de gente que cree que está yendo en pos de Jesús cuando ni siquiera lo conoce. Es decir, vos haces un llamado. Le digo a la gente cuál es el costo de ir en pos de Jesús. O sea, él está hablando de ir en pos de Jesús y pagando un precio. El punto no está mal ese, por supuesto. Lo dijo el mismo Señor. El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. El punto es que se mezcla la salvación. Ese es el punto, por eso dice la palabra, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren llevar. Entonces, el punto es la carga que pone este señor sobre los creyentes, diciendo que tienen que hacer obras todavía para ser salvos, porque no lo dice, pero implícitamente está aludiendo de que usted necesita obras o ser crucificado una y otra vez, por lo cual lo dijo el mismo apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese no es el problema, porque eso es lo ideal de un cristiano, estar juntamente crucificado con Cristo, ya no vivir nosotros y que Cristo
viva en nosotros. El punto ahí que Pablo lo estaba exhortando duramente a Pedro, de que Pedro no estaba crucificado juntamente con Cristo y que llevaba una vida liviana comiendo allí o sea, se acomodaba a la situación. Pedro dice que cuando no estaban los de la circuncisión comía con los gentiles, pero cuando venían los de la circuncisión se apartaba de los gentiles y comía con los de la circuncisión. O sea, eran creyentes, pero todavía arrastraban la creencia de la circuncisión, o sea, eran más estrictos, porque había muchos fariseos que se habían convertido al cristianismo, por lo cual eran muy estrictos con respecto a la ley mosaica. Entonces, ahí Pablo estaba diciendo que él estaba juntamente crucificado con Cristo, ya no vivía él, más Cristo vivía en él. Entonces, eso sería el ideal, tener una vida como la de Pablo. Eso el mismo Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El punto es ser otro Cristo. No está mal imitar a Cristo, pero el punto es ser otro Cristo para ser salvo. Es lo que le propuso la serpiente a Eva. Y es lo que propone este señor, el señor Liendo. Sabemos o decimos que no es nada personal, sino que es a la doctrina que uno ataca que perjudica a los creyentes. Perjudica en el sentido que los tortura a los cristianos, poniendo carga, porque dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y ellos ni siquiera con un dedo lo mueven. Es así la doctrina de la falsa doctrina de una salvación de fe más obras, es lo que decía el mismo Jesucristo. Dice acá, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Lo que nosotros podemos percibir en el mensaje del Señor Fabián Liendo es su falta de misericordia, su falta de empatía con el cristiano, con la cristiandad, y él ataca constantemente a la iglesia de Cristo, diciendo que se van todos al infierno, por ejemplo, están todos condenados, o que se van cantando coritos al infierno, cosas así. Son cosas de muy mal gusto, digamos, decir eso de un cristiano. ¿Por qué? Porque no entiende la salvación, porque está pegado a doctrina de hombres, a doctrinas extraídas del catolicismo romano, lo cual se la disfraza o se le pone alguna que otra flor, como hablábamos del señor católico que le ponía flores al muerto, le pone perfume, le acomoda la corbata, pero sigue, en definitiva es el mismo muerto. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Cuando yo no le digo a la gente cuál es el costo de ir en pos de Jesús, estoy formando un montón de gente que cree que está yendo en pos de Jesús cuando ni siquiera lo conoce. Bueno, dice que hay gente que cree que está yendo en pos de Jesús y sin embargo está yendo a la condenación eterna. Lo que habría que preguntarles es qué sucede si la persona no carga su cruz, o el cristiano se ha salvado, no carga su cruz, no se niega. Porque si fuera por eso, usted puede observar la vida de Sansón, por ejemplo. Si se le preguntara al señor Liendo si Sansón fue salvo, diría que sí. Y sin embargo, Sansón no se ve en ninguna parte que se haya crucificado a sí mismo, negado a sí mismo, sino que un hombre impulsado por sus propias pasiones carnales, pero era un hombre de fe, como lo dice allí en Hebreos 11.
dice que él fue salvo. Sansón fue salvo, David fue salvo, David adulteró, David asesinó. No estamos haciendo apología del pecado ni de rebelarse con Dios, simplemente queremos decir que la salvación no es por obras. La salvación que yo tengo es por medio de la obra de Cristo, no por mis propias obras. Como dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 32, dice: ¿qué más digo? Porque al tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Este señor, por supuesto, que no lo dice. La pregunta sería: ¿qué pasaría si el cristiano no hace todo lo que él dice? Él cree que por un cristiano, porque por un lado dicen una cosa, pero por otro lado dicen otra. Es lo que enseña, por ejemplo, el calvinismo. Ellos dicen, bueno, si fuiste toda tu vida cristiano, es porque fuiste elegido, y si abandonaste el cristianismo o te rebelaste con Dios o pecaste, es porque nunca fuiste cristiano. Es la misma doctrina diabólica del calvinismo. Es un evangelio duro, es un evangelio frío, es un evangelio sin corazón, es un evangelio legalista, es un evangelio que habló Pablo de un evangelio diferente. Ahora vamos a escuchar lo que expone este señor, solamente tomamos algunas palabras. Y como le decía Jesús a los fariseos, ustedes ponen cargas pesadas sobre la gente que ni ustedes mismos llevan. O sea, por fuera se visten como de santidad, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. O sea que el que juzga es Dios. Dios es el que juzga al cristiano que ya está salvado por medio de sus obras. ¿El cristiano está salvado por medio de sus obras? Por supuesto que no. El cristiano está salvado por medio de la obra de Cristo. O sea que si se le preguntara a este señor si el cristiano se salva por sus obras o por la obra de Cristo, porque si él dice que hay que crucificarse, que está bien, hay que crucificarse, hay que negarse, todos los cristianos lo tenemos que negar, todos los cristianos tenemos que, se puede decir de alguna manera, cargar la cruz y seguirlo a Cristo, pero no es para salvación o para perdición eso es un requisito que nosotros tenemos, se puede decir, porque amamos a Dios. El Señor mismo lo dijo: el que me ama guarda mi palabra. Lo dijo Juan: el que ama al Señor guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, aunque pueden exigir o pueden pedir la negación a nosotros mismos. Por eso dice la palabra allí en Romanos 12, que nuestro culto racional es nuestra negación. O sea, negarnos a la carne, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, dijo Pablo allí en Colosenses 3. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Pero no está hablando de salvación o de perdición, simplemente está hablando de una negación para darle la gloria a Jesucristo y ser, como dice Santiago, ser justificada nuestra fe delante de los hombres. Pero eso no hay que mezclarlo con la salvación ni con la perdición del alma del hombre. También añade este señor, no, la verdad que escucharlo me produce un vacío, digamos, una cosa deprimente escucharlo, porque es una cosa que pone cargas y cargas y cargas sobre el cristiano. El punto es que yo soy salvo por medio de las obras de Cristo, o por medio de la obra redentora de Cristo, no por mis obras, no por mi santidad, no por mi justicia, sino que es por la santidad y la justicia de Cristo. Si yo pongo carga sobre los cristianos, más vale, voy a encontrar 3 millones de cargas para ponerle a los cristianos. Que no se levantó a las 4 de la mañana para orar, que no hizo esto, que no hizo lo otro. Tengo millones de cosas. Pero eso lo hacen los legalistas, eso lo hacen los fariseos, eso lo hacen las personas condenatorias, por lo dijo el mismo apóstol Pablo. Nuestro ministerio es un ministerio de reconciliación del hombre con Dios, no de condenación. Esta doctrina es una doctrina de condenación, es una doctrina que pone carga sobre el cristiano, cuando el cristiano ya está salvo. Ahí va a decir en otra parte que la persona que cree puede ser que no haya nacido de nuevo,
por sus frutos. Cuando habla por sus frutos, cuando habla allí en Mateo 7, habla por sus frutos. Está hablando de los falsos profetas. Que los falsos profetas, el fruto del falso profeta es la profecía o la enseñanza, o lo que él profesa con su boca. O sea, por fuera están vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor está hablando de los falsos profetas. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. El Señor no conoce a los falsos profetas porque los falsos profetas nunca han creído en Cristo. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dice este caballero. Es decir, vos haces un llamado, la gente pasa adelante. Y decís, bueno, Señor, te entrego. Lo que tiene este señor que ataca al cristiano de a pie, al cristiano humilde, al cristiano que no tiene tanta teología, digamos, o el cristiano, se puede decir de alguna manera, de a pie, común y corriente, del pueblo, ataca al pueblo evangélico este señor. Este señor siempre está diciendo esas cosas, que no por levantar la mano una persona será salva. Yo por levantar la mano fui salvo, por creer en Jesucristo fui salvo. Me propusieron a mí, me dijeron, ¿crees en Jesucristo? Y yo dije, sí, creo en Jesucristo. Y experimenté el nuevo nacimiento, la vida de Dios en mí, por hacer una oración. Y este caballero dice que no, que una persona no puede ser salva. También en otra oportunidad escuché decir que a la gente no hay que decirle que Dios lo ama, porque puede ser que no sea un escogido. Porque tiene la doctrina nefasta de Paul Washer, ¿no? Washer, este nefasto predicador calvinista, que un día dijo que la mujer de él, la esposa de Washer, no era salva, dijo que no era nacida de nuevo, lo mismo que está diciendo ahora lo que va a decir este señor, que él dice que el cristiano no ha nacido de nuevo porque es un cristiano flojo, no tiene muchas obras, según ellos, porque él se cree otro Cristo, él puede mirar el alma y ver si la persona ha nacido de nuevo o no. Es lo mismo que hace Watcher, es lo mismo que hacen los calvinistas. Juzgan y dicen, este es salvo y aquel no es salvo. Es la misma doctrina que combatía el apóstol Pablo allí en Gálatas, que decían quién era salvo y quién no era salvo, por medio de circuncidarse. O sea, si estaban circuncidados y seguían la ley de Moisés, eran salvos. Y si no se circuncidaban, no eran salvos. Es lo mismo, la circuncisión es la figura de las obras que pide este Señor. O sea, este Señor pide que los cristianos se circunciden para ser salvos. Es lo mismo. Es el mismo evangelio judaizante que combatía Pablo. Si tenés obras, sos salvo. Y si no tenés obras, no sos salvo. Lo mismo que decían los judaizantes. Si te circuncidas, sos salvo. Y si no te circuncidas, no sos salvo. Algo te falta. Se apoyan porque tienen una mezcla, no entienden, al no entender, no comprender lo que es la salvación, el evangelio, creen que el cristiano está incompleto. La palabra del Señor dice que estamos completos en Cristo, no necesitamos nada más para ser salvos, solamente creer en Cristo y estamos completos en Él, no necesitamos más nada. Pero esta gente que son como jueces, como inspectores, que andan mirando a la iglesia quién es salvo y quién no es salvo. Es una cosa espantosa lo que hace esta gente. Vamos a escucharlo un poquito más. Mi vida. Esa persona se va a su casa y sigue tomando sus propias decisiones en vez que sea Dios quien toma las decisiones por ella. Como es fácil enseñarle a la gente a actuar como un cristiano, al cabo de gente que cree que está yendo en pos de Jesús, cuando ni siquiera... Dice que cree que está yendo en pos de Jesús. El Señor dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todas las personas que creen en Jesucristo siguen al Maestro. De alguna manera o de otra siguen al Maestro. Bien o mal a los trompezones, pero siguen al Maestro. ¿Por qué? Porque oyen la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque han creído. Lo que hace este Señor es hacer de la fe algo sin importancia. O sea, si yo creí, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque he creído en el verdadero Dios. Él me ha dado nueva vida. Él me ha dado la vida eterna.
una vez y para siempre. Por eso en las cartas de Pablo y de los apóstoles hay tantas recomendaciones y a guardarse del pecado, pero no para ser salvos, sino para darle la gloria a Dios y tener una justificación y un buen testimonio delante de los hombres, pero no es para ser salvo. La salvación es instantánea. Una vez que una persona cree, es salva. Después más adelante dice que un cristiano no ha nacido de nuevo. Es como decíamos, es por seguir doctrina de hombres. Si yo me voy a las Escrituras, me doy cuenta que lo que dice este señor está totalmente errado, falso, porque el cristiano no pierde la salvación. Por eso el Señor dijo, te es necesario nacer de nuevo, dando alusión que el nacimiento o la vida del cristiano es una sola vez. O sea, cuando usted cree es salvo una vez y para siempre, eso no se pierde más. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Dios, una vida indestructible. Como dijimos del ejemplo de Sansón, ¿qué pensaría el Señor leyendo si trataría con Sansón en la iglesia? Sansón había creído, tenía una salvación o una justificación en suspenso, porque hasta que el día que Cristo pagó la deuda por Sansón, Sansón no era salvo, digamos, en el sentido, él estaba justificado delante de Dios por haber creído en el verdadero Dios, en el Dios de Israel. Entonces, Sansón tenía una justificación o una salvación en suspenso, no era salvo aún. El día que Cristo murió, fue a la de 3 días, resucitó, y se sentó a la diestra del Padre pagando la deuda de Sansón, ahí Sansón fue salvo. Pero ¿qué pensaría el Señor aquí si Sansón estaría en la iglesia? O David, que mataba gente y cometía adulterio y miles de pecados más. Como todo ser humano, todos los seres humanos tenemos. Los cristianos le hemos dado la espalda al pecado, pero como decía Pablo, el bien que quiero hacer precisamente eso no hago. Si lo decía el apóstol Pablo, que queda para nosotros. Entonces, ¿qué queremos decir? Que este es un evangelio de condenación, que este es un evangelio que pone carga sobre la gente, sobre el pueblo. Ellos son los dictadores, los fariseos, los que dicen esto está bien, esto está mal. Es lo mismo que le propuso la serpiente a Eva. Vas a saber lo que está bien y lo que está mal y vas a poder ser una jueza. Y eso le hizo comer a Adán. Ellos querían ser otros Cristos. Querían justificarse por sí mismos, teniendo una doctrina de demonios. Entonces, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como de Samuel y de los profetas. Aún los profetas mismos, por ejemplo, Elías mató 400 profetas de Baal degollándolo. Usted imagínese lo que sería eso, un río de sangre por todo lado. Y mató a 400 personas. Moisés mató a un egipcio. David mató para casarse con Mical, con la hija de Saúl. Saúl pedía 200 prepucios filisteos, 100 prepucios, filisteos, y David le trajo 200 prepucios filisteos. O sea que mataban personas como se mata un perro. Y sin embargo eran personas salvas, digamos, en el sentido cuando creían en el Dios verdadero, aunque en el Antiguo Testamento no había nuevo nacimiento. Y bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Porque no tenían al Espíritu Santo. Pero ¿qué podemos decir de ellos? Ellos estaban justificados por sus obras, estaban justificados por haber creído en Dios. Ellos estaban justificados por haber creído en Dios. Por eso Jesús los reprochó allí a los fariseos, le dijo, ustedes ponen cargas pesadas sobre la gente, ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados. Entonces, vamos a escuchar un poquito lo que sigue hablando aquí. Es decir, vos haces un llamado, la gente pasa adelante y decís, bueno, Señor, te entrego toda mi vida. Esa persona se va a su casa y... Claro, cuando la persona cree, le entrega la vida a Dios. Entrega la vida a Dios. Tengo mi experiencia. Yo no necesité obra para ser salvo, yo simplemente creí y fui salvo. De ahí en adelante fui creciendo, fui progresando en la santidad, etcétera. Todo lo que vive un cristiano. ¿Qué se le puede demandar a un bebé que nace? ¿Qué se le puede demandar? Este señor dice que a personas se entrega a Cristo y ya al otro día es, no sé, el profeta Samuel o Moisés ayunando 80 días allí en el monte.
Usted observe que le pone cargas pesadas. Es como una criatura mandarla a trabajar. O sea, es un bebé y la manda a trabajar este señor. Todo, lo que es la santificación del cristiano es algo, por supuesto, progresivo, que no es para salvación. La santificación que nosotros tenemos es instantánea. Una santificación legal que nosotros tenemos. Por eso cuando Pablo habla allí a los santificados, habla a toda la iglesia, creo que es por Roma, que habla, que él dice a los santificados. Vamos a ver, Romanos capítulo 1, versículo 1, igual a los Corintios también, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Corintios. Vamos a ver Corintios, que habla de los santificados. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay una santificación que es legal. Yo soy un santo de Dios porque he sido santificado por medio de Jesucristo. Pero hay una obra de santificación que me corresponde a mí como cristiano. Esa obra de santificación no tiene ninguna incidencia en la salvación, porque yo ya estoy salvado, no por mis obras, sino por la obra de Cristo. Por eso Pablo decía: están libres en la libertad con que Cristo los hizo libres. Dios nos hizo libre del pecado, en el sentido que no tenemos que rendir cuenta a Dios por nuestra salvación, porque Cristo ya nos salvó. Cristo pagó la deuda por nosotros. Si nosotros tenemos una deuda y le debemos a una empresa, yo al tener la deuda me va a costar pasar por la puerta de esa empresa porque yo le debo a esa empresa. El día que se paga la deuda, o que un amigo viene y me paga la deuda que yo tengo con esa empresa, yo puedo ir y venir, pasar 100 veces por la puerta de esa empresa que no voy a tener, ni me voy a acordar de la deuda también. Y sucede también con la santificación y la salvación. Ya el cristiano se tiene que olvidar del pecado para condenación. El punto que este señor dice y habla de llevar la cruz, etc. O sea, le está exigiendo aquí a una persona que se entregó, que va a la casa y todavía arrastra pecados viejos. Por ahí un cristiano que se entregó y al otro día se le escapó una mala palabra, pero es nuevo, se entregó anoche a Cristo y está ya en un proceso de santificación, aunque es nacido de nuevo. Pero este hombre le está exigiendo que sea un pastor al otro día. O sea, esas son las locuras de la gente que tiene este evangelio, un evangelio de condenación, un evangelio nefasto, un evangelio que lo que hablaba Watcher, que él dijo una vez, Paul Watcher, el calvinista, dijo una vez que si Dios condenaba a su propio hijo por no hacer la voluntad de Dios, él lo aplaudiría a Dios. Es una cosa que espantosa, que yo casi me caigo de espalda cuando escuché eso. ¿Cómo va a aplaudir, digamos, porque su hijo va al infierno o es condenado? Es gente sin corazón, gente sin sentimiento, gente que ni siquiera su propia familia, porque él mismo dijo públicamente que su esposa no era nacida de nuevo. ¿Cómo va a decir que la esposa no es nacida de nuevo? En todo caso tiene que quedar en la privacidad, eso sí, él cree que pero una mujer que ha servido desde joven, desde niña, ¿cómo no va a ser nacida de nuevo si toda la vida estuvo en la iglesia? Ellos consideran obras para decir que una persona es salva o no es salva. Ellos consideran que una persona que se quedó sin trabajo ya no es salva porque Dios ya no está con esa persona. Es la locura de los fariseos, de la gente que condena. Y Watcher era un tipo de esta persona. Condenaba a la esposa, condenaba al hijo, condenaba a todo el mundo. Te imaginas, si Watcher condenaba a su propia familia, ¿qué queda para los demás? No queda nada. No queda nada. Están todos condenados, diría. Y ese es un evangelio diferente. Cuando habla de evangelio diferente, habla de un evangelio terrenal.
de algo de esta tierra, no es el evangelio que viene del cielo, no es el evangelio de Pablo, es otro evangelio. Porque Pablo está hablando, porque en Corinto, si usted lee todas las dos cartas de Corinto, usted va a ver lo que pasaba en Corinto. Pasaban cosas terribles en Corinto. Y sin embargo, Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice a todos los santificados, a todos los que ya están santificados por medio de la obra redentora de Cristo, llamados a ser santos. Tenemos que entender que cuando nosotros creemos ya estamos santificados. Es por la fe. O sea, el que me limpia de mis pecados es Dios. Luego yo me santifico, o sea, me limpio para la gloria de Dios y para tener un buen testimonio delante de los hombres y mi fe sea justificada, como dice Santiago, delante de los hombres, porque una fe sin obra está muerta. Pero eso es delante de los hombres. Mi salvación delante de los hombres, como ya lo expliqué en otros videos, con respecto al juicio que hacen los hombres, como decía Santiago, porque ustedes son jueces con malos pensamientos. Ser jueces con malos pensamientos van a juzgar a sus hermanos. Entonces tengan un buen testimonio para que sean salvos de ese juicio. Entonces hay una santificación que hace Dios espiritual, por lo cual nosotros no tenemos deuda con Dios, porque la deuda es con Dios. Y Cristo pagó esa deuda. Por eso este señor está equivocado cuando dice que un cristiano nuevo no hace obras y dice, bueno, llegó a la conclusión y que no ha nacido de nuevo, que esa oración fue falsa. No fue falsa. Yo cuando comencé es como un niño que nace, ¿qué va a hacer el niño? Hay que cambiarlo, hay que darle de comer, está imposibilitado de hacer obras, si se puede decir de alguna manera. Pero este hombre ya lo está condenando. Hay cristianos que, bueno, que no tienen tantas obras, pero son nacidos de nuevo, porque esas obras no lo justifican delante de los hombres, pero son justificados delante de Dios por haber creído en el Dios verdadero, por haber creído en Jesucristo. Son salvos, aunque sus obras demuestren lo contrario, como podría haber pasado si, por ejemplo, David estaría en la iglesia, si Sansón estaría en la iglesia, si Abraham, que mentía, estaba en la iglesia, estaría en la iglesia. Isaac también mintió, Jacob mintió, hacían cosas terribles los patriarcas, aún los profetas fallaban, etc. No podemos juzgar a un hijo de Dios, porque eso lo ve Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es invisible, la iglesia verdadera es invisible en el sentido que el agua que nos limpia de nuestro pecado es invisible. ¿Cómo sabe él que una persona es salva y no es salva? ¿Es Dios acaso? Por eso es el problema que tiene él, este señor, que se cree otro Cristo con el atributo de poder juzgar a los cristianos, de condenar a los cristianos, diciendo este es salvo y aquel no es salvo. Es una cosa tremenda. Vamos a escuchar un poquito más. Sigue tomando sus propias decisiones en vez que sea Dios quien toma las decisiones por él. Dice tomar sus propias decisiones. Y claro, los cristianos tomamos nuestras decisiones. Él cree que la persona nacida de nuevo es como un robot, que Dios lo maneja desde el cielo. No, Dios nos ilumina el entendimiento, el corazón, y conocemos a Cristo por medio de las Escrituras. No somos robots, tomamos nuestras decisiones. Dios no toma las decisiones por nosotros. Dios nos habla por medio de su palabra, por medio del ministerio apostólico que está en las Escrituras, nos enseña quién es Cristo, nos adoctrina el Señor por medio de los apóstoles. Pero Él no decide por nosotros. Él es Dios, Él es nuestro Padre. Los que decidimos somos nosotros. Nosotros, no es que Él nos encadena nuestra voluntad y nos maneja como esclavo, digamos, aunque somos esclavos de Cristo y servimos a Cristo y obedecemos a Cristo
Y como dijo Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio, pero eso es de nuestra voluntad. Lo dijo el mismo apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20. Pero eso es una decisión que Pablo había tomado y se lo estaba diciendo en la cara a Pedro. Pedro, vos tendrías que ser como yo. Que yo me crucifiqué con Cristo, juntamente con Cristo, y no ando hipócritamente. ¿Por qué? Porque estoy juntamente crucificado con Cristo, pero esa era una decisión de Pablo, la cual Pedro aún no había tomado esa decisión tan radical de estar juntamente crucificado con Cristo. Ahí podemos ver la ventaja que tenía Pablo sobre Pedro con respecto a la revelación y al Evangelio. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Como es fácil enseñarle a la gente a actuar como un cristiano. O sea, él dice que los cristianos son hipócritas. Sí, por supuesto, hay mucha hipocresía, pero no es, eso es atacar al pueblo. Eso es deprimir al cristiano. Usted imagínese tener un pastor como este señor. Uno, en vez de salir lleno de Dios, contento de que Dios me ama, Dios me bendice, Dios es mi Padre, sale totalmente deprimido con estas predicaciones. Son predicaciones de muerte, de condenación. Por eso tiene todos sus lugares oscuros, allí parece una cosa tenebrosa. ¿A quién le va a dar la alegría de tener un Dios grande, 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 poderoso, que nos ama y que está con nosotros, que nos restaura, que nos ayuda, que en los problemas? Usted imagínese, es un padre con un hijo. ¿Qué padre no ayudaría a su hijo? Nosotros dependemos toda la vida de Dios. Dice que agarran a Dios como Papá Noel, que le piden. Por supuesto, si Él es todopoderoso, Él es mi Padre, Él lo tiene todo. ¿Cómo no le voy a pedir? Si Él es mi Dios, y Dios contento, orgulloso de darnos, bendecirnos, llenarnos, colmarnos de abundancia, de bendición. Ese es el Dios verdadero, no el Dios que predica este Señor, que es un Dios mezquino, un Dios egoísta, un Dios cruel, un Dios frío, sin corazón, un Dios distinto. No es el Dios de la Biblia. Al cabo de 1 o 2 años ya habla como un cristiano, canta como un cristiano, predica como un cristiano. Sí. Ahí observa cómo ataca al pueblo de Dios. Siempre este Señor atacó al pueblo de Dios, siempre atacan al pueblo de Dios, menospreciando al pueblo, menospreciando a los hijos de Dios, porque se ponen en el lugar de jueces, se creen más que los demás, y lo dijo el Señor, ciegos, guías de ciegos, porque su evangelio es un evangelio nefasto, un evangelio diferente, un evangelio de obras. Como un cristiano, pero nunca nació de nuevo. ¿Cuándo viene? Dice que nunca nació de nuevo. ¿Cómo lo sabe? Él es Cristo, Él es Dios, que dice que una persona no ha nacido de nuevo, si eso es invisible. Eso es invisible. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, mintieron a los apóstoles y cayeron muertos. Pero ellos creían, ellos eran salvos, murieron porque cayó el juicio de Dios sobre ellos, pero ellos eran salvos. Por eso Juan decía, hay pecados por los cuales Dios ya ha establecido un juicio, no se puede orar por. Pero está hablando a los hijos de Dios. Dios no toma, digamos, Él castiga, por eso dicen 12:6-8 de Hebreos, que Él al que toma por hijo castiga y azota, al que toma por hijo. Entonces, al que toma por hijo, Él lo castiga. Eso no quiere decir que no sea salvo. Un padre porque castiga a un hijo no quiere decir que no es el hijo, precisamente porque es el hijo lo castiga. Entonces dice este señor que todas estas atrocidades
son difíciles de Bueno, de cuando hay digerir. un problema, qué sé yo, se enoja, critica, murmura, porque lo único que no puede reproducir es la vida de Cristo, el carácter de Cristo. El problema O sea que él lo que quiere enseñar lo que la serpiente le propuso a Eva, que sea Eva otro Cristo. El punto que no está mal que Cristo es nuestro modelo, nosotros, por eso decía Juan, nosotros, el que dice que está en Dios debe andar como él anduvo, o sea, en el espíritu, lleno del amor de Dios. Pero eso no es un requisito para ser salvos. Un hijo es hijo siempre, nunca deja de ser hijo. Puede ser un hijo bueno, un hijo malo, un hijo regular, un hijo excelente, un hijo rebelde, pero es hijo, ese es el punto, que es hijo. Ellos consideran todos los condenadores que por tener obras que no corresponden a un cristiano dejó de ser cristiano. Entonces era Sansón, la vida de Sansón, que él murió suicidándose, matando gente, enamorado de Dalila, enamorado de una filistea, nunca se la pudo allí sacar del corazón. ¿Por qué? Porque era un hombre. Por eso nosotros, eso es lo que propuso Satanás, ser otro Cristo. Dijo, está bien, vos sos Cristo, pero yo también soy otro Cristo, yo soy otro Dios. El punto es que todo eso da a entender que nosotros tenemos que tener eso, o ser otros Cristos para ser salvos. Ese es el problema. Y yo tengo que ser otro Cristo para ser salvo. Y esa es la carga que ponen sobre la gente. La carga de que si yo no soy como Cristo, estoy condenado. Entonces viven en un mundo de hipocresía, lo que él tanto critica. O sea, porque se llega a la hipocresía, porque si yo tengo que ser otro Cristo, la única manera, porque delante de los hombres, porque delante de Dios nadie puede ser otro Cristo, delante de los hombres caigo en la apariencia, lo mismo que caían los fariseos, en una apariencia queriendo ser como Dios. Ese es el pecado, querer ser como Dios. Por eso Satanás quiso ser como Dios. Dice que puso su corazón al nivel de Dios, se creyó otro Dios y dijo, me sentaré en las alturas, pondré mi trono junto al del Altísimo, seré otro Cristo. Y entonces esto es lo que cree esta gente, que para ser salvo hay que ser otro Cristo. Nosotros somos hijos adoptados, no somos hijos de Dios, hay uno solo. Se llama Jesucristo de Nazaret y está a la diestra del Padre. Nosotros somos todos adoptados, cada uno con una personalidad distinta. Luchamos con distintos pecados, etc. Somos distintos, así como una familia tiene 10 hijos, los 10 hijos son distintos el uno del otro. Somos individuales. Tenemos nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestras tendencias. Pero esta gente quiere hacer todo como clones, todo como clones de Cristo. Nadie puede ser otro Cristo, nadie. Así que vamos a escuchar un poquito más y vamos a ir terminando. Es que la gente piense que por hacer una oración es salva. Es salva si lo que dijo en Dice que por hacer una oración es salva. Yo fui salvo por hacer una oración, por haber creído. Que si confesares en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice en 10:9 de Romanos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué está diciendo este hombre? Se está oponiendo a las Escrituras, todo por seguir doctrina de hombres, porque eso es lo que enseña el calvinismo, lo que enseña Watcher y todos los demás, toda esta secta diabólica calvinista, que ellos enseñan esta clase de evangelio, un evangelio de condenación. Esto que ellos dicen que la salvación no se pierde, pero están diciendo con todo esto la salvación se perdería. O sea que la perseverancia de los santos y todo lo que dicen ellos es absolutamente
es salvación por obras. Y yo tengo que perseverar para demostrar que soy cristiano. Pero eso puede ser delante de los hombres, no delante de Dios. Nadie puede llegar a esa perfección de perseverancia, de no tener un mal pensamiento, porque una vez que usted tuvo un mal pensamiento, dejó de perseverar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por supuesto que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Ya hablamos que es algo simbólico. El punto es creer en el corazón. Ese es el punto. Pero tampoco se puede menospreciar y decir que una persona confiesa a Jesucristo con su boca no es salva. En mi caso, yo confesé a Jesucristo con mi boca y creí en mi corazón. Y a partir de ese momento fui un hijo de Dios. Todos mis pecados me fueron perdonados. O sea, la deuda se pagó, se hizo efectivo el pago cuando yo creí. Y fue mediante levantar la mano, confesar a Jesucristo como mi Señor, como mi Dios, y todos mis pecados me fueron perdonados. Entonces lo que hace este Señor es atacar al pueblo de Dios. Y otra de las cosas que dice que el Evangelio no es su mensaje. Otra de las cosas, vamos a ir más para atrás, que lo hice por acá. Le llama evangelización. Hermanos, si la luz de la vida no es manifestada, lo que decimos es un discurso. Cuando la luz es manifestada, no solamente vemos nosotros, sino que el mundo puede ver a Cristo en nosotros y a través. Ahí está. Dice, el mundo puede ver a Cristo en nosotros, o sea que Él cree que Él puede salvar al mundo. Él cree que la Iglesia puede salvar, o sea, la misma doctrina católica, que cree que la Iglesia es divina, que la Iglesia no se equivoca, que la Iglesia es infalible, que la Iglesia es otro Cristo en la tierra, que la Iglesia salva. Este Señor cree que la Iglesia salva, por eso dice que es necesario que vean a Cristo en mí. ¿Por qué? Porque creyendo a mi testimonio la gente se va a salvar. Nadie se salva por el testimonio de nadie. Nos salvamos por creer en Jesucristo, en el testimonio de los apóstoles que testifican mediante las Escrituras de Cristo. No por mi testimonio. Mi testimonio le da la gloria a Dios y justifica mi fe delante de los hombres, pero no salva a nadie. No salva a nadie. El que salva es el mensaje. Por eso, como decía, por eso son católicos, esta gente que son católicas. Lo que decía San Francisco de Asís, que él predicaba mediante las obras. Por supuesto, las obras ayudan a tener un buen testimonio y la gente puede glorificar el nombre de Cristo. Digamos, le dan la gloria a Dios cuando yo tengo un buen testimonio. Pero el que salva es Jesucristo, no mi testimonio. Si no, yo sería otro Dios. Si mi testimonio puede salvar gente, yo sería otro Dios. Y eso es lo que hace esta gente. Y lo que propuso la serpiente a Eva. Ser otro Cristo. Es nuestro. Dios a eso le llama evangelización. Dice que tener obras se llama evangelización. Es la misma doctrina católica. La misma doctrina católica. ¿Qué dice el católico? Yo no hablo, hago obras. Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es, como dice en 2 Corintios 4, 6, 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No nos predicamos a nosotros mismos. Este hombre va en contra del Evangelio. O sea, se jacta de predicar un Evangelio verdadero cuando su Evangelio es totalmente torcido. Él se predica a sí mismo diciendo que la gente tiene que ver a Cristo en mí, por supuesto. Ojalá la gente vea a Cristo en mí, pero no es el plan de Dios ese. El plan de Dios es que se predique a Cristo, que se hable, que se dé un mensaje. La gloria se la lleva el mensaje, no yo. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, ¿quién se lleva la gloria? Por eso estas congregaciones
son congregaciones de gente que idolatra a los hombres. Lo dijo el mismo apóstol Pablo allí en 4:6 de Corintios. No piensen más allá de lo que está escrito, no se imaginen dioses, no vean otros cristos en los hombres. ¿Por qué? Porque allí en Corinto estaban empezando a idolatrar a Pedro, a Apolo, a Pablo, lo estaban empezando a idolatrar a los líderes. Y esta gente es precisamente lo que hace, hacer que la gente idolatre a los ídolos, a los líderes, perdón, que idolatre a los líderes, a los pastores, que pongan su confianza en el hombre, y ese no es el plan de Dios, ese no es el propósito de Dios. Que el hombre se apoye en el hombre. El propósito es que nos apoyemos en la roca que es Jesucristo. ¿Para qué? Para no idolatrar. Lo que lleva a esto, que la gente vea a Cristo en mí, es idolatría, por supuesto. A más de una vez a un cristiano le han dicho, pero qué parecido a Jesucristo, que eso la verdad felicito. No, pero eso no dice nada, digamos, en el sentido de que lleva a la persona más bien a idolatrar al hombre. Yo si me parezco a Cristo es por amor a Dios, porque le amo a Dios, pero no para evangelizar, como dice este señor. Porque la gente caería en la idolatría como le pasaba allí a los corintios, ¿no? Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que tiene que resplandecer en los corazones? Jesucristo. No nosotros. Eso es lo que hace este señor y toda esta forma de pensar y de creer. Mezclan el Antiguo Testamento, lo que habló Jesús, el ministerio de Jesús, con el ministerio de Pablo y de los apóstoles. Hacen una mezcla. Y lo que tenemos que decir es que Jesucristo habló bajo la ley, habló al pueblo judío. Hay algunas cosas para tomar para la iglesia, pero no le habló a la iglesia. Él le habló a un pueblo, le habló a su pueblo, le habló a Israel. Por eso el Señor dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye, dando alusión que venía una revelación más profunda por medio del ministerio apostólico y más precisamente por medio del apóstol Pablo. Entonces este señor dice que la evangelización o evangelizar no es un mensaje. Para eso no obras. Entonces los cristianos tenían que ser como mimos, esos mimos que se ponen en las calles y son mudos. Un evangelio de mudos. Es lo mismo que propone el catolicismo, callar la voz que anuncia a Jesucristo como el Salvador del mundo. Eso es lo que quiere hacer este señor. Destruye la fe, destruye el mensaje, o quiere destruir la fe, quiere destruir el mensaje de los cristianos. O sea, no hablar de Cristo, porque el que convierte las almas es Cristo, no nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dar el mensaje. Simplemente. Por supuesto, tengo que tener un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, eso es obvio. Pero no es eso el que salva a la persona, ni eso evangeliza. Lo que evangeliza es el mensaje. Por eso se habla, se predica. Por eso Pablo dijo, yo soy maestro, predicador y apóstol a los gentiles. ¿Cómo lo hizo Pablo? Si Pablo está muerto, ¿cómo yo hago para creer en Jesucristo si Pablo está muerto? No lo puedo ver. No puedo ver las obras de Pablo. ¿Cómo puedo hacer yo para ser salvo? Si no lo puedo ver a Pablo. Por medio de su mensaje, por medio de su ministerio apostólico, por medio de sus escritos, por medio de sus cartas, por medio de la escritura, yo conozco a Jesucristo por medio de Pablo, por medio de los apóstoles, que son los testigos encargados de adoctrinar a la iglesia. Entonces es falso lo que dice este señor, que por medio del testimonio la gente se va a salvar. Se puede acercar porque somos personas llenas de Dios, llenas del amor de Dios, pero eso lo que convierte es el mensaje, en quién ellos. No tienen que creer en nosotros, en la iglesia, tienen que creer en Jesucristo, no tienen que creer en la iglesia, porque absolutamente así nacen las sectas y todo lo demás, que engañan a la gente diciéndole que tienen que creer en la iglesia. Por eso el catolicismo dice que tienen que creer en la iglesia. ¿Por qué? Porque son una secta. La verdadera iglesia anuncia a Jesucristo.
Hermanos, si la luz de la vida no es manifestada, lo que decimos es un discurso. ¿Qué es la luz de la vida? Jesucristo, no nosotros. Jesucristo le dijo al pueblo de Israel, vosotros sois la luz del mundo, pero se lo dijo a Israel, no a la iglesia. Aunque somos luminarios, como se puede decir, decía Pablo. Pero ¿qué iluminamos? A Cristo. No para que nos miren a nosotros, sino para que miren a Cristo. El mensaje es que Cristo es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque la gente, si Dios se apoyaría en nosotros como la esperanza del mundo, porque este señor cree que la iglesia es la esperanza del mundo. La esperanza del mundo es Jesucristo, no la iglesia. La iglesia anuncia, predica a Jesucristo. Pero no es evangelismo, porque el evangelio no es un mensaje. Ahí está, el evangelio no es un mensaje. Tremendo. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia tiene que estar muda. Eso, ¿qué quiere eso? Satanás, que la iglesia no anuncie a Jesucristo. ¿Qué quiere Satanás? Que la iglesia esté llena de obras, pero sin mensaje. Él dice que el evangelio no es un mensaje. Entonces, ¿qué? Si la palabra misma, evangelio, significa mensaje. Como dice, podemos leer en Gálatas 1:6, que dice que lo que Pablo había anunciado, ahí habla, dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí la palabra que se usa es evangelium, que significa buen mensaje. Entonces este señor va en contra de lo que decía Pablo. Eso es por seguir doctrina de hombres, por no apegarse al texto, por no apegarse a las escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Dice la palabra evangelio, ahí en 1:6, significa buena nueva de salvación. En Hechos 15:7, Hechos 15:7, 15:7 dice la gloriosa palabra del Señor. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cómo una persona va a creer en el evangelio? ¿Por mimos? ¿Por señas? No, por oír el evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que el evangelio mismo, la palabra lo está diciendo, mensaje, una buena noticia. ¿Cómo que dice que el evangelio no es un mensaje? Vamos a escuchar de vuelta. Lo que decimos es un discurso, pero no es evangelismo. Dice, lo que decimos es un discurso. Sí, es precisamente eso el evangelio, un discurso. De que Cristo vino, murió, resucitó y ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre y nos dio salvación a todos los que creemos. Es un discurso. ¿Cómo que dice que no es un discurso? Es una cosa de loco, no se puede. Uno que se cae de espalda a escuchar todas estas cosas, ¿no? Es un evangelio diferente, es un evangelio católico romano. Es un evangelio que lleva a la gente a una, ¿cómo se puede decir? Una mudez. Dice, bueno, viven una vida chata, una vida sin hablar la palabra de Dios, una vida vacía, una vida de obras que no puede llenar al hombre natural, pero al hombre espiritual nunca las obras. Lo único que llena al cristiano, al Hijo de Dios, es Dios mismo. No hay otra manera. Entonces, dice la palabra que se usa allí, es evangelizo, que allí en Hechos 15:7, significa anunciar buenas nuevas, una noticia, predicar. Es lo que dice el diccionario Strong. O sea, estamos apelando a
al diccionario Strong para ver el significado de la palabra, que significa cuando dice Pedro, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, que no es otra cosa que la predicación de una buena noticia. Entonces, como este señor dice que evangelizar no es predicar, o no es un discurso. Él cree que evangelizar es hacer obras. Por supuesto, las obras completan, digamos, las obras, bueno, como dice el mismo Santiago, las obras perfeccionan la fe. Pero el punto es el mensaje. El punto es el mensaje. Por eso dice la Biblia también, dice Pablo, que por medio de la locura del Evangelio, las almas alcanzan salvación. Entonces, Hechos 17 y 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Le decían a Pablo, los filósofos. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba, por eso Pablo era predicador. La palabra predicar, lo mismo que dice en 1 de Pedro 2:9, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando de denunciar. La iglesia no tiene que hacer obras para que la gente crea, la iglesia tiene que anunciar. Somos humanos, si dependiera la salvación de la humanidad de las obras de la iglesia, no se salva nadie. ¿Por qué? Porque somos humanos. Aún en Corinto había un problema de incesto. ¿Cómo la gente se va a salvar viendo la iglesia de Corinto que había ese problema? Por ejemplo, Pablo, como dice en Corintios 5, da toda ahí comenta, ¿no? Y habla que, el perverso sea con Satanás, digamos, sea entregado a Satanás. Él lo entregaba a Satanás porque era ya muy grave el asunto. Había problemas de todo tipo, había allí en Corinto, como en cualquier iglesia, pero por eso decimos, no, la salvación del mundo no puede depender de las obras de la iglesia porque no se salva a nadie. Aún en las propias familias, dice, vos te considerás cristiano porque ya lo conocen, porque de la familia, lo dijo el mismo Cristo, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, en la familia se salvan. ¿Por qué se salvan en la familia? Por el mensaje, no por nuestro testimonio. Aunque podamos tener un testimonio impecable, siempre en nuestra familia va a encontrar un defecto. ¿Y por qué se salvan nuestros familiares? Por el mensaje. Cuando escuchan el mensaje creen, no por nuestras obras. Esto es un evangelio diferente a lo que habla el señor Lienda. Un evangelio diferente, un evangelio católico romano, digamos sofisticado, calvinista. Porque el calvinismo no es otra cosa que un catolicismo sofisticado. Sabemos que Satanás es la bestia de las 1000 cabezas, ¿no? Entonces, ¿qué significa la palabra predicar? Vamos a escuchar lo que dice. Porque el evangelio no es un mensaje, es una persona. El evangelio no es un mensaje, es una persona. O sea, él está matando el evangelio. Está matando la noticia, o sea, no hay que evangelizar, dice, o sea, el mensaje es una persona, o sea, ser como Cristo es el mensaje, es lo que quiere decir. Si ustedes hacen obra y son como Cristo, ese es el mensaje, punto, se acabó, ustedes no tienen que decir nada, eso es catolicismo romano. Eso es lo que quiso hacer Satanás en los cielos y es lo que le propuso a Eva. Vos podés ser otro Cristo, vos podés ser otro Dios, vos podés salvar al mundo siendo otro Cristo. Es la divinización del hombre. Son como mormones, que los mormones quieren llegar a una perfección para llegar a ser como Cristo. Es el mismo espíritu de Satanás. Satanás, por medio de la perfección, por eso dice la Biblia que Satanás fue llamado, o Lucifer, o Lucero, Luzbel, el querubín protector allí en los cielos fue llamado el sello de la perfección. Ese es lo que hay en este evangelio diferente, este espíritu
ser el sello de la perfección, ser otro Cristo. Y no es otro que el mensaje del diablo ese. Usted como cristiano, usted se tiene que santificar, por supuesto, cada día estudiando la palabra, cada día buscando al Señor, pero usted es usted, punto. Nunca vamos a ser otro Cristo. El punto es que ¿para qué voy a ser otro Cristo? Para darle la gloria a Dios, pero no para ser salvo, porque ya estoy salvo. Esa es la carga pesada que pone sobre la gente, sobre el pueblo. Querer ser otro Cristo, pero ¿para qué? ¿Para darle la gloria a Dios o para salvarme? Nunca lo aclara. Por supuesto que sabemos que es para salvarse. Si se le preguntara a este Señor, ¿para qué tengo que hacer todo eso? Y diría, porque si no estás condenado. O sea que es una salvación por obras. Cristo. Y si Él no es dado a conocer en sus facultades divinas, espirituales, no hay evangelio. Si no es dado a conocer en sus facultades divinas. Y acá hay otro punto de la divinización del hombre. O sea que por eso Pablo decía, no piensen más allá de lo que está escrito, porque el Dios verdadero está en las Escrituras. No está en su imaginación. Cristo, ustedes ven a los líderes, pero no son otros Cristos. Pedro es Pedro, Apolo es Apolo, Pablo es Pablo, pero no son otros Cristos. Los idólatras ven a Cristo por todos lados, en la esposa, en el hijo, en el abuelo, en el prójimo. Ven otros Cristos, ven otros dioses. Por supuesto que la palabra del Señor nos manda a amar a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos. El punto es ver dioses. Dioses como lo vio Satanás en sí mismo, que él vio otro Dios en sí mismo. Porque dice en 28.2 que él se igualó a Dios. Él se hizo, en su corazón, se equilibró con Dios. O sea, se hizo otro Dios en su corazón. Y eso es todo fruto de la imaginación, no extraído de las Escrituras, porque el verdadero Cristo está en las Escrituras. No está en mi mente y en mi imaginación. Por eso esta gente aleja a la gente o al pueblo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras está el verdadero Cristo. Le dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Este evangelio que enseña este Señor es un evangelio que enseña a hacer a la gente como Dios, para ser salvo. Por supuesto que tenemos que estar, como decía Pablo, ahora estoy juntamente crucificado con Cristo. Pero no todos llegan a ese nivel, al nivel de Pablo. Usted imagínese una persona estar juntamente, o un cristiano estar juntamente crucificado con Cristo. Algunos lo logran y otros no. Eso tenemos que entender. O sea, ellos ponen cargas pesadas y ellos mismos no lo hacen. Si uno pudiera ver en una pantalla toda la vida de estos señores, nos daríamos cuenta que están muy lejos de Cristo. Porque los que más condenan son los que más pecados ocultos tienen. Porque son como los fariseos, le dijo el Señor, sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran florecientes, hermosos, blancos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Cuando habla de muerto, habla de condenación. Esta gente está llena de condenación en su interior, llenos de amargura, que condenan al pueblo, que condenan a un pueblo que está luchando con el pecado y encima le ponen más carga. Todos los cristianos luchamos con el pecado para darle la gloria a Dios y tener un buen testimonio delante de los hombres. Ya estamos salvados, no necesitamos ninguna obra para ser salvos, pero la lucha es con el pecado que tenemos y es nuestro culto racional darle toda la gloria a Jesucristo por medio de nuestro cuerpo, hacer de nuestro cuerpo instrumentos de justicia, como dice Pablo allí en Romanos 12. Darle la gloria a Dios por medio de nuestros miembros. Ya no servir más al pecado, sino darle la gloria a Dios por medio de nuestro cuerpo, que es el que se resiste
a Dios. Por eso lo decía Pablo. Hay una ley en mí que se resiste a Dios, se revela con Dios, y es mi cuerpo. Pero doy gracias a Dios que me ha librado de este cuerpo de muerte, dijo Pablo. En el sentido de que Cristo le había perdonado todos los pecados a Pablo. Desde el día que nació hasta el día que murió, toda la deuda de Pablo estaba pagada. Lo mismo que nosotros, los hijos de Dios, todos los hijos de Dios tienen la deuda pagada. Este Señor ataca al pueblo de Dios. Ataca a los hermanos sencillos que están luchando con un pecado, con una situación difícil. Este Señor le pone más carga diciendo que no son salvos, que no han nacido de nuevo, que cantan y van camino al infierno. Es toda esta locura de un fariseo. Esta gente son fariseos. Que el cristiano está luchando con los pecados y le dice que se va a ir al infierno por cantar un corito. Entonces, todos nuestros pecados han sido perdonados. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El que cree ha pasado de muerte a vida, no verá muerte el que cree. Todo el que cree y ha nacido de Dios tiene vida nueva, ha nacido de nuevo. Y las obras que haga, dará cuenta, lo dijo el mismo Pedro, allí en capítulo 4. Lo que resta en esta carne, procuremos hacer la voluntad de Dios. Lo dijo Pablo también. Un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y se nos juzgará, no para condenación, sino para galardoneo o negación. Se nos juzgará tanto hayamos hecho cosas buenas o cosas malas. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cristiano hace cosas buenas y el cristiano hace cosas malas. Pero no es para salvación ni para condenación, porque lo que da a entender este Señor es que el cristiano puede ser condenado, que el cristiano puede perder su salvación. El cristiano no puede perder la salvación porque ya tiene la deuda pagada. Es como que usted, ¿por qué la policía lo va a venir a buscar a usted y llevárselo preso si usted no debe nada a nadie? Esto es lo que está diciendo este Señor, que a usted lo van a llevar preso y usted no debe nada. Un cristiano no puede ir al infierno porque tiene toda la deuda pagada. ¿A quién se la pagó? Cristo. Cristo pagó la deuda. Cristo ya saldó la deuda. No hay nada que pagar. No hay nada que pagar. Y si nos crucificamos juntamente con Cristo es para darle la gloria a Dios. Para tener un testimonio delante de los hombres, pero no para ser salvo. Este es el evangelio diferente que Pablo allí le hablaba a los Gálatas. Y con ese pasaje vamos a terminar y concluimos aquí. Dice la gloriosa palabra de Dios. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, concluimos aquí de que el evangelio precisamente es un mensaje, porque es lo que dice la palabra del Señor. Por eso Pablo, Pedro eran predicadores. ¿Qué era un predicador? Un orador que declara la palabra de Dios. Y si es orador, está dando un mensaje, está dando un discurso. Él dice que el evangelio no es un discurso. Precisamente eso es el evangelio, un discurso. ¿Por qué? Porque la gloria se la lleva Jesucristo, no nosotros. Si el mundo dependiera de nosotros, no se salva nadie. ¿Qué es la predicación? Es la aplicación, proclamación y enseñanza pública y ardiente de un texto bíblico. Eso es lo que dice el diccionario. La palabra predicar, o el verbo predicar, significa publicar, hacer patente y claro algo, por medio de palabras.
pronunciar un sermón. Mire lo que dice el diccionario, pronunciar un sermón, o sea, dar un discurso, es todo lo contrario de lo que dice este señor. Reprender agriamente a alguien de un vicio o defecto. Número 4, amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirle de algo. Número 5, decir algo de una persona, de un animal o de una cosa. Decir algo de una persona, eso es el Evangelio. Decir algo de Cristo, hablar de Cristo, eso es el Evangelio. Hablar de Él, no de nosotros. Nosotros simplemente, como dice en 1 de Pedro 2:9, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Hacer obra para que el mundo crea? No, anunciar el Evangelio. Por supuesto que la iglesia tiene que tener un buen testimonio, porque es una vergüenza que la iglesia tenga un mal testimonio. Por eso es nuestro culto racional, no estamos en contra de las obras. Las obras, por supuesto que las obras son para darle la gloria a Dios. Pero se conoce tantas iglesias que crecen pero porque predican, anuncian el Evangelio y uno si observa con una lupa gigante tienen miles de defectos como todas las iglesias, pero la iglesia que anuncia es la iglesia que crece. ¿Cómo vienen las almas a Cristo? Por medio de la predicación, por medio de anunciar. ¿Qué es anunciar? Dar noticia o aviso de algo, publicar, proclamar, hacer saber, dar publicidad a algo con fines de propaganda. Eso es lo que es anunciar. Entonces dice la palabra, en 1 Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí la palabra es kerima o keruma, que es proclamación del Evangelio, lo que se predica, el mensaje. O sea, agradó a Dios. O sea que este hombre está totalmente en contra de Dios y de los apóstoles y de la enseñanza bíblica y de la enseñanza apostólica. Se da cuenta cómo hay que estudiar porque cuando Satanás le ofrece a Eva del fruto, Eva tomó, no lo revisó al fruto y comió. Creyó en una doctrina que le estaba ofreciendo la serpiente, comió sin revisar. Lo que tendría que haber hecho Eva es revisar el fruto, partirlo por la mitad, a ver qué contenía el fruto. Que el fruto contenía muerte. Y Eva lo comió como cerrando los ojos, creyendo en la serpiente. Por supuesto que la serpiente es una figura más que todo, porque te imaginas una serpiente, como lo horrible que es la serpiente, la impresión que da una serpiente y que también hable para una mujer. Te imaginas, una mujer ve una lauchita y sale corriendo. Te imaginas una mujer enfrentándose a una serpiente que habla, sale espantada corriendo. Esa serpiente que habló con Eva, por supuesto que la cautivó, así la sedujo, como dice la palabra. Que son los falsos maestros, son seductores. O sea, un falso maestro no. Hasta los falsos maestros tienen buenos testimonios, buenas familias, buenos trabajos, algunos. La mayoría tiene dinero. Los falsos maestros tienen una buena imagen. Por eso Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen vestidos a vosotros, vestidos de oveja, pero en su interior son lobos rapaces. ¿Y qué es los lobos rapaces? Es el mensaje. Porque un lobo nunca puede decir como una oveja. El lobo aúlla, la oveja dice me. Y esto ¿cómo me doy cuenta cuando hay un falso maestro? Por una falsa enseñanza. Por eso es necesario estudiar las escrituras, más que todo las epístolas de Pablo, que ahí está el verdadero evangelio. Por eso Pablo dice que él fue constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Nuestro maestro es Pablo. Entonces siempre tenemos que ir a Pablo a consultar con él, a preguntar. Por eso Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de mí. La palabra anunciar, que también se usa allí en 1.6, que significa publicar, celebrar, decir afuera, proclamar por todas partes, publicar totalmente. Proclamar afuera, o sea, exteriorizar un mensaje. Indica una proclamación exhaustiva. Los verbos compuestos con ex sugieren a menudo aquello que tiene que hacerse a fondo. Proclamar de un lugar a otro o declarar. Todo eso es lo que significa la palabra anunciar
que allí habla el apóstol Pablo de exangelo, del griego por supuesto, ex fuera, angelo proclamar afuera, o sea, sacar el mensaje a la luz. Y es así como a Dios le agradó salvar al mundo, por medio de la proclamación del Evangelio, no por medio de nuestras obras o de ser otros Cristos, de que la gente vea otros Cristos para que se convierta. Eso es catolicismo romano sofisticado, o sea, más es la renovación carismática que aspira a eso, ¿no? Salvar a la gente por medio de su testimonio. Es un catolicismo, el catolicismo sabemos que es lo rudimentario, lo tosco, lo idolátrico, pero hay un término medio que es la renovación carismática, que apelan a las obras para salvar a las almas, lo cual no condice con lo que dicen las Escrituras. Las almas se van a salvar por el mensaje del Evangelio. Por supuesto que nosotros tenemos que tener un buen testimonio de gente que ama a Dios, que cumple sus mandamientos, en el sentido de que no avergonzamos el nombre de Cristo. Así que bueno, no se puede profundizar mucho porque habría mucho para hablar, porque al ser un evangelio diferente tiene sus matices, pero básicamente es eso. Cree este señor que la iglesia salva. O sea, cree que la esperanza del mundo está en la iglesia. No, la esperanza del mundo no está en la iglesia, la esperanza del mundo está en Jesucristo. Lo dijo el mismo Señor. Si ellos no hablan, las piedras hablarán. Así que no, la iglesia no salva a nadie. La iglesia es la consumación de la salvación, o sea, el fin, no el medio. Eso lo hemos explicado mucho a lo largo de los videos. Bueno, lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.